erradicación manual forzada está siendo bloqueada por los campesinos y campesinas a lo largo y ancho del país. Bien, ella también mencionó el vínculo entre las propuestas que salieron de múltiples foros, no solamente ahora al amparo de esta mesa de conversaciones de La Habana, sino también desde la década de los años 90, cuando se registraron las grandes marchas cocaleras en Colombia, y mencionó el rol de las comunidades campesinas en diversos espacios que generaron insumos para los que conocimos como diálogos del Caguán. Hoy día tenemos un punto ya acordado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, el punto 4 que mencionamos antes como de drogas ilícitas. Para hablarnos sobre ese punto, ojalá pedimos el apoyo de César, para ver si César nos amplía un poquito más sobre las novedades que se encuentran en ese acuerdo. ¿Qué sería como lo nuevo realmente respecto de otras experiencias que se han ensayado por parte del gobierno nacional? Y una cosa, César, el comunicado 74 de la mesa de conversaciones, que fue expedido como el 11 de junio, dice que se va a adelantar un programa especial, como un piloto, en el municipio de Briceño, en Antioquia, al norte de la ciudad de Medellín. Si nos puedes también comentar algo sobre eso, sería de mucha ayuda. Gracias, César. Bueno, quería hablar de otras cosas, pero ya Pedro me... No, pues si quieres, pero no, si quieres hablar de otras cosas, dale. Entonces voy a referirme más al acuerdo, pero en concreto al tema de los cultivos de coca. El acuerdo se llama sobre drogas ilícitas, que ya es todo un planteamiento de discusión en La Habana. El acuerdo correctamente se debería haber llamado Acuerdo sobre cultivos declarados ilícitos, consumo de drogas y narcotráfico. Pero como son dos partes que estaban discutiendo durante meses y meses, pues finalmente quedó ese título que ya de entrada no satisface a mucha gente, incluso a nosotros, porque es un título que hace una interpretación muy limitada del problema. Entonces, frente al acuerdo está los que hubieran preferido que no hubiera acuerdo y que no se hubiera mencionado el problema, ¿sí? Un sector incluso de narcotraficantes colombianos que están ejerciendo el poder político acá en este país, o que lo han ejercido. Están los que dicen que el acuerdo es malo, como en todos los otros acuerdos, y estamos nosotros que decimos que el acuerdo es bueno en la medida en que representa un avance, ¿sí? Entonces, en el tema de los cultivos, lo importante es que se acordó un mecanismo de sustitución, ¿sí? Con la participación de los cultivadores, basado en la concertación. Eso es muy importante. El acuerdo también dice, y es como la parte más negativa del acuerdo sobre los cultivos y sobre los campesinos y las organizaciones que estamos de acuerdo con la sustitución. Dice, si una organización o una comunidad de cocaleros no entra en el proceso de concertación para sustituir, pues la erradicamos de manera violenta, ¿sí? Ese es un acuerdo entre la FARC y el gobierno. Establece un programa nacional de sustitución y establece unos programas regionales y locales de sustitución de los cultivos de coca. Se habla mucho de la coca, que es otro elemento del acuerdo, no se habla de la marihuana y de la alcohol. El acuerdo no menciona, y por eso hay críticos en ese punto de los cultivos, que no menciona los usos alternativos, la industrialización de la coca. Por ejemplo, David puede ser un crítico en ese sentido, porque se debería haber incluido, pero no alcanzó el pelo para, ¿cómo dicen? Para el moño. Los acuerdos también obedecen a una correlación de fuerza de las partes, todos, que es tan sensible en un país y un estado narcotraficante, sí, un tema muy sensible, pero que es un problema como todos los otros, que tiene una doble moral enfrentada, y entonces eso le introduce una limitación muy fuerte al tratamiento del problema. ¿Nosotros qué estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiendo a las partes, ahora viene el punto, uno de los puntos que queda pendiente es el tema de la implementación. No se ha empezado a atacar, apenas acaban de salir de esos tres temas muy importantes que conocimos recientemente, pero el tema de la implementación de los acuerdos no se ha empezado a abordar en la mesa de La Habana, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir?
que cuando lleguen al punto tienen que resolver los pendientes que tiene el punto, que entre otras cosas el aspecto que más tienes pendiente es el narcotráfico. Pero asuntos como, bueno, cómo se va a financiar eso y cómo las partes y los cocaleros, ¿sí? No voy a hablar de los consumidores y los narcotraficantes, los cocaleros participan en la implementación del acuerdo. Entonces estamos en un momento crucial. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Sí? Hay un fondo fiduciario de la Unión Europea con 100 millones de euros, un empréstito asociado de la Unión Europea por más de 400 millones y otro fondo como unos 80 millones de euros para acciones rápidas. Pero está planteado un fondo de las Naciones Unidas y está planteado el fondo de los gringos, que se llama Paz Colombia. Los gringos en La Habana han insistido mucho, incluso han abordado, lo que uno conoce, han abordado directamente a la FARC sobre el punto 4, ¿sí? Preguntando todo tipo de inquietudes, por ejemplo, ¿cuántos son los cocaleros? ¿Cuántas familias se benefician del tema de la coca en Colombia? La FARC, que entre otras cosas es una de las organizaciones que más conocen el país del tema de la coca, pues ha dicho, son 250.000 familias que de manera directa o indirecta dependen de esa economía, o sea que no estamos hablando de un problema de escala menor y tal vez es un impacto importante. La cifra, más de 150.000 hectáreas que tienen un potencial de producir unas 1.000 toneladas, por lo menos 1.000 toneladas métricas de cocaína, es una cifra que puede ser cierta si tenemos en cuenta que las incautaciones de cocaína solo en el último año son más de 250 toneladas, entonces usted imagínense lo que no incautan. Entonces hemos dicho claramente, nosotros tenemos que estar en la implementación de este y de todos los acuerdos, o sea, aquí si la gente, las organizaciones sociales no están en la implementación, ¿cierto? Porque la mayoría de los recursos, ¿de dónde van a provenir? Pues del presupuesto nacional, que ese va a ser el fondo principal, y ya hay entonces una serie de aprestamientos en el gobierno. El señor Sergio Garramillo, que sobre este tema y otros temas nos llama intermediarios, eso ya suscita como una alarma. Entonces, Ansor es intermediario en el tema de los cultivadores de coca. Se pregunta uno, ¿y eso a qué obedece? ¿Será que el señor quiere también sustituir? ¿Sí? Y para eso está fundando ONGs cazadoras de rentas. El señor Rafael Pardo, que viene del PNR, que incluso yo trabajé con él, trabajamos con él quiere hacer eso que el PNR hizo de manera muy exitosa, es inversiones rápidas, sobre todo en infraestructura, ¿cierto? Como una manera de atacar el problema estructural en las regiones. Y hay un aprestamiento que lo están haciendo en la oficina del señor Santos, la secretaria de la presidencia, me recuerda el nombre, María Lorena, que es una especie de Rasputina en el gobierno, que tiene mucho poder y que es la que me dicen que le habla más dentro del oído al presidente Santos. Entonces, con un aprestamiento, con una matriz donde están todos los acuerdos y obviamente está este acuerdo. Entonces, fíjense que van a estar los fondos, van a estar los dineros del presupuesto, hay diferentes aprestamientos. El punto no se ha entrado a definir en La Habana. Ya acabó el tiempo. Se acabó el tiempo ya, pero entonces cierro. 5 minutos, perdón. 5 minutos para cerrar. Entonces, fíjense que estamos en un momento crucial donde ya quejarnos, como lo decía, yo lo decía recientemente en un foro de quejumbrosos frente al punto de víctimas, ¿sí? en Londres. Yo les decía, ahorita quejarse ya no tiene ningún sentido, o sea, ahorita quejarse, ¿sí? El punto no es el que nosotros queríamos, no está bien, las víctimas no están, su reparación no está garantizada, la no repetición, ¿sí? La verdad, incluso sin mucha argumentación, yo les decía, mire, ahorita ese es el tenor de los acuerdos y eso es lo que hay que implementar. Si nosotros nos quedamos en la crítica y no nos metemos a exigir el cumplimiento de lo que ya hay ahí, pues no estamos haciendo nada. Y decía,
Hay un proceso a puertas con el ELN, ahí lo podemos complementar, ¿sí? Hay un pliego de la cumbre que tiene un carácter estructural, ahí lo podemos complementar. Claro, hay gente que dice, no, esos procesos no nos representan, y eso cómo vamos a complementar puntos de las guerrillas con el movimiento social. Pues que los puntos no son nuestros, son los mismos, ¿sí? Ya Perry lo decía, las FARC en cada punto, incluso en este, incluyó 100 propuestas mínimas que discutió con el gobierno en La Habana. ¿De dónde sacó las 100 propuestas mínimas? Pues no eran las de ellos, eran las que nosotros entregamos en los foros. Y yo los invito a que hagan el ejercicio, que están en internet, esas 100 propuestas mínimas, y finalmente lo que quedó ahí, pues lo que quedó estaba contenido en las 100 propuestas, pero la FARC sí peleó para que los acuerdos fueran mucho más, con un contenido mucho más satisfactorio para todos, para toda la sociedad colombiana. Entonces, tenemos dos pilotos, profe. Está el de Briceño, que ya es un acuerdo de implementación. Ese es el único avance en materia de implementación. ¿Qué hemos dicho nosotros? Nosotros necesitamos participar en el piloto Briceño, ¿sí? Las organizaciones nuestras que están en el 9 Paramillo, son 8 organizaciones, hay una que está ahí en Briceño. Esa organización debe ser la ejecutora del piloto de Briceño. Con ellos se debe concertar y con las plataformas que a nivel nacional la representan, en este caso ANSOR. En el caso de los cultivos que están dentro de los parques naturales nacionales, porque hace unos meses, ustedes recuerdan, salió el ministro del posconflicto con charretera en televisión y dijo, vamos a erradicar dentro de los parques, vamos a erradicar donde más hay presencia de cultivos, ¿sí? Sin tener en cuenta que nosotros ya teníamos un trabajo de más de 2 años preparando comités cocaleros, que son en su parte fundamental comités anti-erradicación. Por eso es que los informes más recientes son de ayer, de los Guayabero, ¿sí? Refriegas con machete y palos con el ejército, ¿sí? Que es el que en este momento está erradicando, que ese es otro elemento que nos gustaría tratar con los compañeros de Acción Técnica, y aprovecho por agradecerles la invitación, y con NORDI, y con la mía, con FENSUAGRO, con ANSOR, con las organizaciones que estamos en el tema, es cómo hay una orientación del gobierno nacional que vuelve al ejército nacional un ejército de erradicadores. Entonces las brigadas móviles, que fueron las que se fundaron en el marco del Plan Colombia para combatir a las FARC con la orden de batalla de exterminar a las FARC en los campos del país, pues ahora son los erradicadores. ¿Qué se está presentando? Ustedes saben que en el ejército hay corrupción, entonces están robándose hasta el aceite de las cocinas, las gallinas, los marranos. Cuando llegan a erradicar y la gente los confronta, pues echan para atrás. Algunos dicen, fírmeme este acta porque yo tengo una orden de erradicarlos. Pero otros, ¿qué están haciendo, profesor Pedro? Se están convirtiendo en un cartel de extorsionista. Entonces llegan y dicen, entrégueme 3 novillas y no lo erradico, entrégueme 1 millón de pesos, 5 millones de pesos y no lo erradico. Entonces estamos convirtiendo ese ejército que ya tiene muchos problemas, ¿sí?, en un cartel de extorsionistas en los campos cocaleros del país. Nosotros frente a ese tema, ayer estábamos en una reunión con Parques Naturales, con quien tenemos una mesa de concertación para el tema de los conflictos territoriales con Parque. Estamos diciéndole a la jefatura de Parque, necesitamos una reunión ya, porque en la Macarena tenemos un piloto de sustitución en Tinigua. Después de que firmaron el acuerdo del piloto, pues se viene toda una campaña de erradicación, y ahorita ya lo que hay es una guerra. La gente ya está listando las escopetas, está listando los tramperos, está afilando los machetes, y entonces eso va para muerto. O sea, un extorsionista de esas decapitado, o 2, 3 campesinos asesinados por el ejército. Eso es lo que el escenario previsto si el gobierno no asume responsabilidad y es honesto con lo que firmó en La Habana y con nosotros mismos en el marco de la cumbre agraria y los paros agrarios y los paros regionales.